Muchas bendiciones para todos en este hermoso día. Vamos a leer la palabra del Señor en Nehemías, capítulo 2, verso 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Amén y amén. Amo muchísimo este verso porque refleja la fe y la dependencia de un hombre en Dios, la confianza de un gran líder en el camino de Dios, que siempre puso sus ojos en aquel que tiene el poder para todas las cosas. Estamos hablando acerca de un tema muy importante: vencer nuestros miedos. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios como lo hizo Nehemías, ese miedo de que algo malo pasará se tendrá que ir. Y aunque el miedo te visite de nuevo, tendrás la autoridad y la fe para reprenderlo en el nombre de Jesús. El miedo siempre es ese sentimiento provocado por una situación. El enemigo usa el miedo para entorpecer. Él sabe que cuando las personas tienen muchísimo miedo, cometen muchísimos errores con facilidad porque su vista está nublada. Cuando tomas decisiones con miedo, te alejas de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque una decisión con miedo es un atajo. Uno de los mayores enemigos de la fe es precisamente el miedo, y este siempre amenaza con quitarnos algo o con quitarnos a alguien. El miedo trabaja en equipo con la incredulidad. Nunca te dejan ver las oportunidades buenas que Dios tiene para ti. Siempre te hacen ver problemas y fracasos por todas partes, el miedo y la incredulidad. Valiente no es el que nunca ha sentido miedo, sino aquel que es capaz de enfrentarlo y destruirlo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con la palabra de Dios. Porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos. En algún momento hemos tenido miedo o de una enfermedad o de una situación o de perder algo o alguien. El miedo y la ansiedad figuran entre las emociones que destruyen la paz del ser humano y desmoronan la personalidad del ser humano. En la Biblia encontramos distintas formas en que hombres y mujeres de fe enfrentaron el miedo. Nehemías tenía un corazón preparado en fe para enfrentar el miedo. Cuando hacía la obra de Dios, se levantaron en su contra tres enemigos con amenazas. Y lo primero que le hizo fue tomar medidas anti-miedo. Oró y le entregó a Dios la situación difícil. Confió en Dios y no se dejó distraer del miedo. Es necesario que cada uno de nosotros identifique su mayor miedo en este día y lo hable con Dios, se lo entregue a Dios y le pida a Dios que le fortalezca en esta debilidad. El mayor miedo que tengamos es pequeñito e insignificante delante de Dios. De modo que no lo escondas en el sótano de tu personalidad, porque entonces terminará por enfermarte. Así como me escuchas, el miedo enferma. Tú puedes creer que estás muriendo, pero es una mentira del enemigo. Lo hace para amedrentarte. Nehemías no cayó en ese juego perverso de Satanás del miedo cuando usé estos tres hombres para atacarlo. No. Él decidió hablarlo con Dios de principio a fin y se ocupó de destruir esas amenazas con esos mensajes que día a día enviaban a su vida con la oración, con el ayuno. La fe es precisamente la que nos ayuda a vencer el miedo. La fe en Dios, la fe en que tenemos un Dios maravilloso que nos ama y nos defiende, un Jesús maravilloso que fue tan valiente al ir a la cruz por ti y por mí. Tenemos la preciosa compañía del Espíritu Santo de Dios y Él nos puede ayudar a vencer todos esos miedos. De modo que una vez más te invito hoy a renunciar al miedo y a descansar en Dios. A orar. Cuando sientas miedo, ora. Enfrenta el miedo con oración y con la lectura de la palabra y verás que nuevamente Jesús te entregará la victoria, porque ya Él nos ha entregado la victoria sobre todas las cosas, siempre y cuando seamos obedientes a su palabra. En este hermoso día te ha hablado Jandris Mendoza, pastora del Centro Cristiano Dios de Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.